Grabando. Ahí hacemos la tarjeta. ¿Cómo es su nombre, señor? Eduardo. Gracias. Proyecto Malvinas, entrevista a Eduardo, toma 1. Para empezar, decime tu nombre completo, fecha y lugar de nacimiento. Eduardo Aníbal Nobre, nacido el 15 del 12 de 1963. Y lugar de nacimiento, provincia de Buenos Aires. Contame algo sobre cómo ingresaste en las Fuerzas Armadas y tu participación en la misma. En realidad yo no entré a las Fuerzas Armadas. Fui un colimba del 82, cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Por eso nosotros planteamos la condición de civiles en situación militar, cumpliendo la situación militar después del cumplimiento de la ley 17.531. Contame alguna vivencia antes de la guerra, durante la conscripción. Y antes de la guerra nosotros tuvimos una instrucción, no muy extensa porque no había tiempo. 2 de febrero entró yo en el 3 de Infantería de La Tablada, el famoso 3 de Infantería después del antecedente. Ahí hicimos una instrucción de 45 días, casi 50, y después nos dieron destino. ¿Qué recuerdas del 2 de abril del 82? Y el 2 de abril del 82 teníamos preparado el cuerpo y las piernas para ir a la guerra. Realmente teníamos una lavada de cabeza terrible. ¿Cómo te enteraste de la noticia de la recuperación de las islas? Y un día que veníamos del polígono de tiro, nos dijeron que se habían tomado las Malvinas. Y como para que estuviéramos todos felices y contentos, nos dijeron que íbamos a hacer primera línea de fuego. Después de haber tenido ni un viva la patria tuve yo personalmente. Viva la patria es poder apuntar, tirar y hacer, pegar en el blanco, ¿no? ¿Recordás cómo te sentiste con la noticia cuando te enteraste? Y la noticia era sumamente contundente, era una alegría para todos los argentinos. O sea, sabíamos que era un litigio viejo, que tiene una historia larguísima para contar y que la toma de las Malvinas era, después de tantas malas noticias, era una noticia buena, por el contexto político, ¿no? Y histórico. Decime, bueno, ¿en qué puesto y en qué ubicación te desempeñaste durante el conflicto bélico? Y durante el conflicto bélico, todo lo que hacíamos nosotros, yo pertenecía a una compañía de comando y servicios. Esto era lo que nosotros denominábamos, o denominaba la fuerza del ejército en ese momento, los que estábamos nosotros para el abastecimiento, todo lo que tenía que ver con automotores, traslado de tropa, llevar pertrechos, o sea que éramos comando y servicio, exactamente. Había algunos muchachos que iban con equipamiento especial, porque a donde nos movíamos armados, pero en realidad éramos comando y servicio. Cuéntanos, ¿a qué refieres el nombre de soldados continentales? Y nosotros referimos el nombre de soldados continentales porque desarrollamos todo el conflicto bélico en el área continental. Y por una cuestión de respeto a aquellos que vinieron de la guerra y por los que no pudieron volver. Nosotros como camaradas y hermanos de esa época, porque la historia se circunscribe a que chicos de 17 y 19 años tenían una misma misión que cumplir, que era atender determinadas cuestiones de una guerra. Yo no pude elegir dónde ir, ni tampoco aquellos que fueron a Malvinas pudieron elegir ir a Malvinas. O sea, en realidad esto era una decisión de la superioridad. Así que no sé si te respondí más o menos la pregunta. ¿Cómo fue, digamos, en el transcurso de la guerra, en tu posición, el trato que recibiste de tus superiores? El trato era muy, en nombre de que nosotros teníamos que estar preparados para la guerra, era un trato con bastante poca buena voluntad, ¿no? Es decir, nosotros éramos el último eslabón de la cadena y teníamos que prepararnos como supersoldados. Eso era uno de los antecedentes. Después hubo antecedentes de maltratos que nosotros sabemos en toda el área continental
y hubo chicos que milagrosamente se les dio de baja en algún momento porque no sabíamos por qué motivo. O sea, en una guerra y en el 82 lo de Carrasco hubiera podido pasar. En el continente y fuera del frente de batalla, ¿no? ¿Recuerdas en ese momento qué se te venía a la cabeza cuando sabías o te venía en mente la posibilidad de estar en el campo de batalla? Y te vuelvo a reiterar, estábamos preparados nosotros psicológicamente. En realidad nos hicieron la cabeza desde que entramos. Y como argentinos estábamos chochos de tener las Malvinas. Y aparte teníamos una inconsciencia natural de la adolescencia. O sea, ¿quién no se cree a los 18 años Superman? Esa es la realidad. Hoy con años y con un pensamiento un poco más maduro y creemos que fue una barbaridad que chicos que no tenían preparación con 18 y 19 años hayan ido a la guerra. Cuando decís que los prepararon psicológicamente. Sí, dentro de la preparación para la guerra, aquel personal de élite tiene una preparación psicológica, tiene una preparación física y tiene otro tipo de preparaciones. Tiene conocimientos primarios de medicina o de enfermería para poder salvar la vida de un compañero. O sea que había ese tipo de preparación. Pero era solamente tropa de élite, nosotros éramos colimbas. Por eso, pero vos decís, bueno, estábamos preparados psicológicamente, o nos hicieron la preparación psicológica. ¿Recuerdas algo así que a vos en este momento te resuene? Y que nosotros teníamos que recuperar eso, que era parte de nuestra patria, era parte de nuestro emblema nacional, como la bandera, era parte de nuestro territorio. Nos decían que estos buenos hombres hacía muchos años que estaban ahí y se nos robaban las riquezas. O sea, todo el discurso nacionalista. ¿Cuándo volviste a tu domicilio luego de la guerra? Y yo volví 80 o 90 días después, desde de la iniciación de la guerra. Contanos ahora sí un poco sobre su lucha para ser reconocidos. Bueno, acá lo que nosotros estamos haciendo es tratar de unir ideas, unificar ideas. Nosotros sabemos que está, primero, por una cuestión de respeto hacia sus deudos, nuestros camaradas muertos en Malvinas. Siempre hablo del contexto y desde el lugar del conscripto, ¿no? Del soldado colimba. Después creo que están nuestros hermanos que volvieron, y que volvieron con unos postraumáticos y con unas, con unas deficiencias y con una incomodidad con la vida porque la pasaron muy mal. Y después estamos nosotros los del área continental, que fuimos los que nos quedamos a cuidar el continente y que estábamos dispuestos a hacer lo mismo que los que hicieron en las islas, pero con la diferencia de que nosotros no abrimos fuego contra el enemigo. Por eso planteamos soldados del área continental, gesta Malvinas, por el contexto histórico y por haber participado en el apoyo táctico y logístico por las Islas Malvinas, por la recuperación de las Islas Malvinas. Recién decías que los habían silenciado. Hablemos un poco de eso, del silencio. Sí, el tema del silenciamiento es algo feo, horrible, porque lo que hizo es el silenciamiento de cada uno de nosotros, que teníamos una pequeña cuota o pequeña parte de la historia que después nunca se contó, porque los que combatieron y los que vinieron muy enfermos estuvieron invisibilizados prácticamente 8 o 9 años. Solamente salían con su ropita verde, algunos en un sillón de rueda, otros vendiendo estampitas. Realmente fue una cosa terrible que, parecía que como que habían vuelto los chicos de Malvinas y fue un subcampeonato. No trajimos la copa. Eso es lo que yo sentí, porque yo estaba muy cerca de ellos, pues nosotros tuvimos que ir con un sector de ese lugar donde yo tenía destino a un sector en el sur donde íbamos a cruzar. No cruzamos porque el espacio aéreo estaba cubierto. Decime cómo fue tu vida después de la guerra, contame. Y la vida fue triste, complicada.
Había que olvidar lo que había pasado y muchos amigos míos habían venido con esos postraumáticos. No se podía tirar un cohete en Navidad, por ejemplo, porque estos chicos se metían abajo de la mesa. Conseguir trabajo era un problema, porque el DNI nuestro decía que nosotros habíamos participado entre el 2 de abril y 14 de junio en el DNI. Entonces vos pedías un trabajo y te decían, sí, cómo no, usted daría las condiciones para poder ingresar a trabajar, pero lo vamos a llamar después. Y después no te llamaban. Por eso nosotros estamos haciendo un reclamo. Hoy, de acuerdo con los veteranos, porque nos hemos sentado a charlar, venimos charlando hace mucho tiempo, pero hoy tenemos una conjunción, una hermandad un poco más profunda, y muchos de ellos nos dicen, muchachos, la verdad que también somos un poco culpables nosotros, pero nos creímos que éramos los únicos. Y acá, de norte a sur y de este a oeste, el país estuvo cubierto. Si estuvo cubierto el litoral marítimo, estuvo cubierta la precordillera. Si estuvo cubierto el norte, estuvo cubierto el centro. Había hipótesis de conflicto en el delta del Paraná. En realidad, las dos invasiones inglesas anteriores vinieron por el delta del Paraná, o sea que podían volver a pasar. Entonces fue muy triste poder resolver. Muchos quedamos con la carrera cortada, muchos perdieron la novia, porque ¿viste? Después que vení de eso, empiezan las discusiones, las peleas, porque uno no está bien de ánimo. O sea, no es. En una guerra no gana nadie. Y la verdad que nos tocó perder a nosotros y del otro lado también, porque tuvieron bajas. El terror de la guerra y el horror de la guerra no se puede describir. Yo conozco de cerca varias cosas porque las he vivido con los chicos que volvían. Hemos estado llevando muchachos, acompañándolos, y realmente los veíamos en una situación que no, o sea, pibe de 18 años que lloraba como una criatura, porque realmente venían mal. Y sobre todo, bueno, es lo que yo te comento, ¿no? Veníamos y nos invisibilizaron. No se habló más de un médico, de una enfermera, no se habló más de un soldado de Malvinas, no se habló más del que estuvo en el área continental haciendo... A ver, el tipo que desclasificaba información de guerra, ese tipo era importante también dentro del circuito de la guerra. La guerra no se arma con un solo frente de batalla. Yo creo que hay varios antecedentes y varios elementos que hacen falta que conjuguen perfectamente. Es una maquinaria la guerra. Y yo hago una analogía con lo que sería un reloj. Nosotros vimos el cuadrante y la historia, después de 10 años, empezó a contar que el cuadrante tenía minutero, segundero y la agujita de la hora. Y de los engranajes de adentro del reloj nos olvidamos. O sea, como por arte de magia, ese reloj giró y hoy, con 39 años cumplidos de lucha y de espera, bueno, esperemos que ese reloj se dé vuelta, se abra esa tapita y se muestre todo aquel que participó desde el área continental en todo lo que tuvo que ver con el apoyo táctico y logístico, el apoyo moral a nuestros camaradas cuando volvieron, porque no terminó la cosa ahí. Yo entré un 2 de febrero del 82 y me fui un 24 de mayo del 83. O sea que no estuve ni 5 meses ni 3 meses, estuve hasta el último, me sacaron el jugo hasta el último día. Uno de los últimos viajes que yo hice, porque yo manejaba también, era motorista, fue para llevar una ofrenda floral por los caídos en el Belgrano. Salió un Hércules desde la 7ª Brigada de Morón, provincia de Buenos Aires, con la ofrenda al Hércules. Eso es lo que vivimos nosotros después de la guerra. Salir al mercado laboral era difícil y el que perdió la carrera tenía que recapitular y dar de nuevo, porque se había perdido un año, se había perdido un año y medio. Bueno, así nos tocó vivir la guerra. Yo, lógicamente, que no me puedo comparar bajo ningún punto de vista con aquel que vino con todos los dolores de haber combatido. Tengo una pregunta en caso de que tengas respuesta. ¿Por qué vos crees que se da esta invisibilización? Y también, ¿por qué, o sea, más allá del contexto del país, de una situación económica crítica, esto de no poder conseguir trabajo y pensar que tenía que ver algo con haber participado de la guerra? Bueno, yo te cuento. Lo que sí sabemos nosotros que hasta que no se reglamentó la 23109, ninguna persona que no estuviera pasada por un cuerpo médico que haya participado de la guerra entre el 2 de abril y 14 de junio iba a darle el Estado
o alguien trabajó. O sea, esto se desliza y lógicamente no podías tener un muchacho de ya 19 o 20 años, en el caso del que fue con 18 o 21 como máximo, trabajando en un banco, porque por ahí tenía su secundario completo y lo que fuera, pero no podía porque era un riesgo para aquellos, para el público, porque el tipo podía venir, o sea, tenemos casos en Estados Unidos que han tenido tantas guerras y participan de tantas guerras, a veces entra un pibe a la secundaria o a los primeros años de universidad, agarra un arma del padre y hace un desastre. Bueno, por eso había una veda, digamos, desde el Estado hasta que no se resolviera el tema. Pero el tema tardó mucho tiempo. Fueron más de 8 años a que hicieran una diferencia entre quién podía ser el loco y quién podía estar menos loco. Y bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros. Y por eso nos invisibilizaron. Contanos cómo arrancó la lucha de los soldados continentales. Bueno, esto empezó hace más de 25 años. Nosotros personalmente, ¿no? Yo por ahí un poco menos, y lo que empezamos a ver es qué era lo que podíamos hacer. Y bueno, estamos en la Argentina. Fuimos invisibilizados en el 82 y después fuimos utilizados por todas las oportunidades que tuvieron, estudios jurídicos, asesores letrados, inclusive hasta muchachos compañeros nuestros. Y generaron un gran negocio con Malvinas. Así se han hecho asociaciones que dicen llamarse veteranos de guerra, así se han hecho confederaciones, federaciones, que lógicamente son sello de goma, no aglomeran a nadie, no contemplan a nadie, ni tampoco le van a resolver el problema a nadie. Le han dicho a los muchachos, a todos, que eran veteranos de guerra y que podían reclamar absolutamente todo, porque Argentina suscribió antes del conflicto pactos internacionales. Esos pactos internacionales nos daban a nosotros la certidumbre que por el solo hecho de habernos vestido de verde, tener un armamento, un fusil y estar en tiempos de guerra, éramos veteranos de guerra. Y en algunos casos hasta combatientes, decían. Bueno, ¿qué querés que te diga? 8 años invisibilizados, ya habían pasado 10 años más, vamos a llevar 40, así que empezamos a ver que esto no iba ni para atrás ni para adelante, entonces empezamos a acercarnos a aquellos que ya tenían un reconocimiento, que lo consiguen plenamente, con un poco más de certidumbre, con una buena atención médica y hasta una atención económica de mayor calidad, con mejores conquistas, con los trabajos que van haciendo a medida que va la democracia mutando en diferentes gobiernos, y con uno consiguieron una cosa, con otro consiguieron otra, hasta llegar a tener un pasar un poco más honorable por la misión que habían cumplido. Y nosotros quedamos en el medio. Entonces, si íbamos con la posición de veteranos de guerra, el veterano de guerra nos decía, muchachos, ustedes no son veteranos de guerra. Y costaba mucho entender esto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí nace un movimiento hace 3 o 4 años atrás, que nosotros lo autodenominamos Mesa de Gestión Nacional, que lo que está haciendo es un trabajo integrador y tratar de hablar con los muchachos y decirle que legalmente y jurídicamente no se puede conseguir, o sea, los honores no se consiguen por juicio, los honores se ganan. Y nosotros nos ganamos los honores, y nosotros estuvimos dispuestos a defender la patria y estuvimos cuidando la mamá, la tía, la abuela, la hermana, la novia de los veteranos que estaban en combate, de los propios oficiales y suboficiales que fueron. Así que el honor y la gloria la tenemos. Yo no quiero que me llamen veterano de guerra, porque el veterano de guerra es la marca registrada que el Estado Nacional le dio a aquel que combatió en un territorio específico. Y nosotros somos el resto del continente que estuvimos haciendo todo lo que nos mandaron a hacer. Eso es, en resumidas cuentas, por qué queremos ser no veteranos de guerra y ser soldados del área continental. ¿Cuál es su relación con los veteranos de guerra? Buena. Yo te diría que buena, porque nosotros venimos hablando con muchos veteranos y estamos trabajando para tratar de poder hacer realmente un abrazo sanador, para que esto no... Hay muchos muchachos que después de un par de horas de charla dicen, la verdad que vinimos mal, pero fuimos también un poco injustos, porque ustedes nos recibieron, ustedes nos mandaron pertrechos, ustedes estuvieron,
sea, al continente no entró el enemigo. El enemigo entró a recuperar sus islas. Y otra hipótesis no te puedo contar porque yo no trabajaba digamos, en inteligencia, ni tampoco era una persona de cargo como para tener información de primera. ¿Qué sentís al hablar de la guerra luego de 40 años? Y yo creo que es algo que no podemos dejar de hablar nunca. Porque ¿quién gana con una guerra? Nadie. Los chicos que murieron en Malvinas, por ahí eran un poco más chicos en edad que aquellos que murieron en Malvinas del otro bando. Pero los dos murieron. Y realmente la cosa sigue igual, digamos, ¿no? O sea, hay un conflicto diplomático, estamos esperando que la diplomacia pueda resolver. Es un poco difícil porque fue una guerra contra la OTAN. Hoy que uno ha estudiado y ha visto y ve el contexto hoy es un contexto adverso para la Argentina. Hoy hay un montón de efectivos y los permisos de pesca los firman los ingleses. O sea que estamos medio al horno con esto. Pero yo no pierdo la esperanza como argentino de que las Malvinas sean argentinas. Y ustedes son los portadores de la voz nuestra. Porque nosotros con 60 años estamos de vuelta. Así que pretendemos. Pero digamos, lo que yo le reclamo no al Estado, sino al conjunto de los argentinos es que no pierdan la esperanza de que esto se pueda lograr. Yo creo que los pueblos tienen que marcar su propia historia y Malvinas es una historia y que todavía no está contada del todo. Por eso nosotros queremos contar esa pequeña partecita que es los soldados del área continental y luego seguir con la historia de poder recuperar las Malvinas y cerrar esa hoja tan oscura teniendo las Malvinas parte de nuestro territorio. Ni geológicamente es imposible negarlas que son argentinas, es imposible negar que el pirata inglés vino, en algún momento fue parte de Francia, vinieron disfrazados de franceses y les echaron a los franceses y se quedaron ellos. O sea, a ver, han tenido colonias por todo el mundo. Y bueno, a nosotros nos tocó en el 82 defender a la patria, cumplir con una ley, y con 18, 19 años creo que le pusimos todo lo que había que poner, más no pudimos poner. Nosotros no éramos los dueños de las armas, no éramos los dueños de las estrategias, solamente éramos colimbas. ¿Algo más que quieres agregar, que quieres contarnos? No, yo lo que quiero contarle al pueblo es que sepa que esto es una lucha de todos y que cuando nosotros peleamos por un país justo y por un país más grande y un poco más soberano, tenemos a alguien que la soberanía nuestra la está pisoteando. No es soberanía económica solamente. Deviene una soberanía económica de poder tener Malvinas de nuevo, porque la cuenca del Atlántico Sur es riquísima en pesca. Vienen de China a pescar. No entiendo cómo no pescamos nosotros. Por eso interpelo también a la política que haga un poco de esto. Espero que esto lo pueda ver algún político y lo escuche, ¿no? Pero haber hecho participar tanta gente, haber hecho hacer bolsa una generación como la nuestra. ¿Por qué? 150 pibes, 150.000 pibes pasaron por la guerra, de una u otra forma. Algunos no volvieron, otros sí volvieron y no llegaron a los 40 años porque se suicidaron antes, y nosotros íbamos a buscar laburo y nos decían que éramos los loquitos de la guerra. O sea que el crecimiento personal de cada uno de nosotros dependió de la situación, de cómo pudimos superar esta coyuntura del 82 de la mejor forma posible. El que pudo, para olvidarse, se dedicó a estudiar y se recibió de una carrera. El que no, se arregló con la novia y tuvo un pibe con 23 años. ¿Qué carrera vas a hacer? Con los chicos tenés... Y después, bueno, sepamos que el péndulo económico de este país cambia diametralmente cada vez que cambia un gobierno. Así que nos tocó la guerra de Malvinas, la hiper de Alfonsín, los 10 años de la fiesta de la convertibilidad, después un presidente que no pudo esconderse y se fue en helicóptero, y después vinieron otros gobiernos más que fueron de la forma que pudieron acomodando, mejorando o empeorando la cosa, pero bueno, la historia vuelve a repetirse. Así que en estos últimos 40 años somos un libro abierto con respecto a todo esto. Gracias, por mí está bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes.